Vale, os dejo entonces ahora con Fernando. Buenas tardes. Bueno, nosotras pertenecemos a un colectivo que se llama Marea Roja Alacant. Ese colectivo surgió en el año 2012 en una agrupación de personas desempleadas de la plaza, del 15M. El colectivo ha ido evolucionando y se transformó en un colectivo de lucha contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social. Desde el año 2013 participamos en la coordinación Baladre, que es una coordinación que surgió hace 37 años, que enfoca sus luchas por lo mismo, luchas contra el empobrecimiento, la precariedad y la exclusión social. Entonces, lo que vengo a plantearos, por un lado, al final, es para presentaros la propuesta nuestra, que es esta, pero para poderla presentar en contexto vamos a empezar casi desde el principio. Y desde el principio, al empezar el principio, tenemos que retroceder como 500 años. Diréis, uff, ¿cuánto? Pues hace 500 años, más o menos, es desde cuando surge el sistema económico en el que estamos viviendo, el sistema capitalista. Hay gente que cuando alguien se pone a hablar del sistema capitalista, enseguida lo que le salta un prejuicio que dice, ya está un pesado caduco hablando de cosas que ya están superadas. Pero no están superadas, porque vivimos dentro del sistema capitalista y tenemos que saber cómo funciona para saber por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren. El sistema capitalista, cuando surgió mediante un mecanismo, el principal mecanismo consistió en la desposesión de todos los medios de producción para la gente y la apropiación por parte de una élite. O sea, hasta en la Edad Media, los siervos de la gleba tenían el control de la producción de los bienes de subsistencia, y eso que estaba en el feudalismo. El señor feudal no se preocupaba. Las tierras en las que estaban los siervos, una parte eran de él, otra parte eran de los campesinos y otra parte eran tierras comunales. Los campesinos se dedicaban decidían qué es lo que había que producir, y en el momento de la cosecha el señor feudal se presentaba y decía, mi parte. Así funcionaba. El sistema capitalista se plantea, debido al crecimiento de una nueva clase urbana que es la burguesía, la necesidad de mano de obra para ese crecimiento de la industria y la necesidad de tierras para alimentar a la industria. Sobre todo eran tierras para el ganado, al principio. Después eso comienza sobre todo en lo que es Inglaterra, pero en todos los países ha sido similar, aunque el foco podía variar, pero ha sido similar. Supuso la expropiación de todas las tierras, la privatización de todas las tierras en manos de los señores feudales que pasaron a ser terratenientes y la expulsión de los campesinos de las tierras, excepto aquellos que se quedaron para cultivarlas, para que fueran a la ciudad como trabajadores. Al no tener medio de subsistencia, su única manera de sobrevivir era en vender su fuerza de trabajo. A partir de entonces surge una cuestión que es que el método principal de integración social es el empleo. Anteriormente el empleo no era el método principal de integración social. Entonces, siendo el empleo el método de integración social principal, en la evolución del capitalismo y sobre todo a raíz de la crisis de recursos que se materializó sobre todo en la crisis del petróleo del año 73, ¿conocéis habéis oído hablar de esa crisis? Pues en esa crisis del petróleo del año 73 es cuando se materializó un problema general a nivel planetario, que es que los recursos son escasos, que los recursos se están acabando y que la evolución del sistema está acabando con ellos. Entonces, el modelo de sistema capitalista que había entonces se vio incapaz de afrontar esa crisis
y dentro del sistema había otra visión de cómo llevarla a cabo, que era lo que se conoce por neoliberalismo. Es la que tomó las riendas y a partir de entonces empezó a implantar una nueva manera de gestionar la economía. Esa manera no consistía en, si los recursos son escasos, vamos a remodelar la economía de tal manera que esos recursos escasos permitan vivir a toda la población. No. Vamos a confiscar todos esos recursos y todo lo que haga falta para seguir obteniendo beneficios y vamos a excluir al resto de la población de los niveles de subsistencia. Ese fue el planteamiento y eso progresivamente desde el año 70 se ha ido dando país por país. En Europa, donde se ha visto claramente, aunque ya se estaba llevando a cabo, pero donde se ha visto y se ha materializado, es a raíz de la crisis de 2008. Es cuando se ha visto que la famosa clase media desaparecía y que las desigualdades aumentaban de manera vertiginosa. O sea, este sistema lo que genera es esto. Este cuadro es el proceso de exclusión. Arriba tenemos no empleo, si no hay empleo no hay integración laboral ni económica. Abajo empleo, sí que hay integración laboral y económica. Esto en este eje. En este otro eje, tenemos la inserción, es cuando las personas tienen vínculos sociofamiliares y relacionales. La no inserción es cuando pierden esos vínculos sociofamiliares y relacionales. La combinación de todo eso nos da tres zonas del proceso de exclusión. Una, la zona de integración, que es cuando tienes empleo, tienes ingresos económicos y encima tienes unos vínculos alrededor, familiares, amigos, vecinos, que te permiten mantener un nivel de vida emocional y material aceptable, como mínimo, ¿no? Estarías en la zona de integración. Cuando resulta que no tienes empleo, no tienes ingresos económicos y encima has perdido los vínculos, te encuentras en una zona de exclusión. En medio hay una zona de vulnerabilidad, que es cuando empiezas a perder los ingresos económicos y aparte empiezas a perder los vínculos. Esa es una zona que en trabajo social se va a trabajar con mucha población. Hasta hace años esto ocurría en países del llamado tercer mundo, donde las ciudades había un centro rico y después una periferia pobre que vivía en infraviviendas y que malvivía mediante muchas veces la delincuencia, trabajos no regulares o como fuera. Esto ha aparecido ya en los países antes llamados desarrollados, ha aparecido en las ciudades del Estado español, ya en la periferia hay barrios en los que esto ya ocurre. Y esto ocurre, y sobre todo la parte de los vínculos, ocurre porque el neoliberalismo ha acentuado una parte del capitalismo que es la concepción individual de la vida. El que yo soy autosuficiente y yo me tengo que buscar la vida, soy responsable de mi futuro y tengo que conseguir lo mejor para mí, y algunos dicen lo mejor para mí y para mis hijos, pero en general es lo mejor para mí a costa de lo que sea. Y hemos entrado en una lucha feroz por mantenernos aquí a costa de lo que sea y evitar esto. Y quien cae ahí, la sociedad que le dice, si has caído ahí es tu culpa, no estabas suficientemente preparado, no has hecho los deberes. Entonces, no te quejes, no es un problema estructural, no es un problema de la sociedad, es un problema individual de personas que no saben adaptarse a los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos es eso, es la lucha feroz por la subsistencia, y lo estamos viendo ahora hasta en casos, por ejemplo, en el famoso
parque tecnológico de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Silicon Valley. A Silicon Valley suelen ir los cerebros más preparados, ¿no?, a ganar una pasta. Pero es que hay una parte oculta de Silicon Valley que es muchos de esos que llegaron, resulta que son reemplazados por otros y se quedan fuera de los puestos de élite. Pero atrapados en esa ciudad se dedican a trabajar en trabajos subalternos que no les dan dinero ni para la vivienda. Y se da el caso de que hay muchos que viven con su vivienda, es una maleta, donde tienen sus pocos enseres, duermen en un autobús circular que toda la noche va dando vueltas, por la mañana salen del autobús, entran en un restaurante, se van al cuarto de baño, se lavan, se ponen el traje y se van a trabajar. Cuando terminan de trabajar, vuelven, cogen la maleta y al autobús a dormir. Eso está ocurriendo en Silicon Valley. Si eso está ocurriendo en Silicon Valley, ¿qué está ocurriendo en los barrios periféricos? Y eso no es un problema individual, es un problema social. Y un problema social que viene debido a una concepción de la economía que se basa en la acumulación por desposesión. Es, para obtener más, tengo que quitárselo a otros. El neoliberalismo, uno de los mecanismos que utilizó para seguir acumulando, para que el sistema siguiera acumulando beneficios, fue, si el sector primario y secundario habían agotado su capacidad para obtener beneficios, había que ir a otro sector. Sobre todo hay que ir al sector de las empresas públicas y de los derechos. Ahí resulta que vieron que había mucho dinero que ganar. Empezaron las privatizaciones de empresas públicas, las privatizaciones de la sanidad, las privatizaciones de la educación, las privatizaciones de las pensiones, que supongo que habréis oído hablar de eso, de la presión que hay, por ejemplo, para que la Seguridad Social deje de ser quien gestione las pensiones y pasen a gestionar fondos públicos, porque hay un dinero enorme que los bancos están deseosos de negociar con él. Ese es el modelo en el que estamos y eso es lo que está generando montones de problemas de exclusión social, de vulnerabilidad, de precariedad. Ante eso, la Administración, ¿qué se ha planteado? Se ha planteado estas dos cuestiones. Las AE son ayudas de emergencia social. ¿Habéis oído hablar de las ayudas de emergencia social? Las ayudas de emergencia social son la herencia de la caridad eclesiástica. Antiguamente, la pobreza, iban a la iglesia y el cura, pues, les daba un dinero a los pobres para que pudieran subsistir a cambio de algo, a cambio de que confesaran sus pecados, se redimieran y se plantearan llevar una vida buena. Porque los pobres, si eran pobres, es porque algo habían hecho mal. Eso, a partir de los finales de los años 70, lo recogen las administraciones y lo plantean como ayudas de emergencia social. Si cuando salgáis de aquí y trabajáis en servicios sociales, os tendréis que enfrentar, a no ser que haya cambiado para entonces, a esto, a gestionar eso. Esto lo gestionan los servicios sociales de los municipios, de los ayuntamientos. Es un dinero escaso, con el que tienen que manejar frente a situaciones complejas, pero bajo un criterio que muchos trabajadores y trabajadoras sociales se lo saltan, pero se lo saltan lo que pueden, porque el presupuesto es tan corto que al final tienen que dar a unos y a otros no. El criterio es que los pobres que van ahí son responsables de lo que les ocurre y tú les vas a dar un dinero para solventar situaciones concretas con la obligación de que esas personas empiecen a hacer los deberes y se conviertan en personas activas, en personas dispuestas a salir del pozo en el que están. Por eso esas ayudas son graciables. ¿Sabéis lo que significa graciable? Viene de gracia.
O sea, en el fondo es una ayuda que te da alguien por gracia, porque le caes bien, porque considera en ese momento que te lo mereces, o por la razón que sea. No es ningún derecho. Entonces, los servicios sociales dan estas ayudas así. Muchas veces se enfrentan que tienen X millones para gestionar y con eso solamente pueden llegar al 20% de la población con la que tienen. Y tienen que decidir a quién se lo dan y a quién no se lo dan. Hay gente que, claro, eso le supone un conflicto de conciencia. Hay otras personas que no le supone ninguno. Lo dan a quien quieren darlo y a quien no quieren darlo le dan puertas. Se las dan a la unidad familiar, porque se considera que la base de la sociedad es la unidad familiar, que ahora sería la familia nuclear. Tienen que estar personas empadronadas en el municipio. Normalmente se exige un tiempo de empadronamiento, depende del ayuntamiento. Personas empobrecidas tienen que demostrar que realmente están empobrecidas. Tienen que llevar todo lo que les pidan para demostrarlo, porque puede ocurrir, porque hay una visión muy concreta, que los pobres o las situaciones en riesgo de exclusión son pícaros, mentirosos y que se dedican a vivir del erario público y no quieren dar el golpe. Esa es la visión que hay, ese es el cliché con el que se trabaja. La ayuda que dan es ínfima. Si tienes suerte, pues a lo mejor te pueden dar 200 euros al mes 3 meses. Y hasta el año que viene no vuelvas. ¿Pensáis que una familia con 200 euros al mes 3 meses puede salir adelante? Y a cambio te piden eso, la contraprestación. Como tú eres responsable de tus actos y tu situación es consecuencia de tus actos, pues tienes que rehacer tus actos. Entonces te marcan itinerarios. Unos itinerarios que tienes que cumplir. Y ahí entramos lo mismo. Hay trabajadoras que desde su visión entienden que eso es una imposición de la administración y imponen los itinerarios, pero de una manera flexible. Hay otras y otros que no, los marcan a rajatabla y cualquier error te supone un tachón y no vuelvas allí, porque no vas a tener nada. Al final lo que te exigen es que tú tienes que hacer todo lo posible por entrar en el mundo del empleo, porque si entras en el mundo del empleo, una vez has entrado en el mundo del empleo, puedes, aquí en el mundo del empleo, tienes ya la posibilidad de llegar a la zona de integración. Y a lo mejor estás aquí. O sea, hacer todo este trayecto es complicado. Esas son las ayudas de emergencia social. Después están las rentas mínimas de inserción. Las rentas mínimas de inserción empiezan en los años 80, en concreto la primera que los implanta es en Francia, en el año 88, y la Unión Europea, en un análisis que hace de la situación europea que había entonces y la que iba a venir, plantean que Europa ya no va a ser una zona de pleno empleo, como era en los años 60, que va a tener que acostumbrarse a vivir con tasas de desempleo de 2 dígitos. Puede ser el 10, 12, 15, 20, 25, y de empleo estructural, de desempleo estructural. O sea, no están reconociendo que el sistema es incapaz de dar empleo digno a todas las personas. Entonces plantea, para evitar un conflicto social, porque imaginaros un país con el 25% de desempleo y sin ningún tipo de ayuda, lo que podría ocurrir, un cuarto de la población en riesgo de exclusión, pues podría ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela en el año, creo que fue 89 o 92, el llamado Caracazo, que todos los habitantes alrededor de Venezuela, de Caracas, alrededor de Caracas,
que vivían en suburbios, de estos que están en montañas, en las laderas de las montañas, bajaron todos de golpe al centro de la ciudad, a decir que se habían hartado de estar en la zona del no ser, porque ocurría, esas personas no existían oficialmente, no estaban empadronadas, no aparecían en las estadísticas. Por eso, entonces, Venezuela era un país rico y con un nivel de igualdad social alto, porque una gran parte de la población, que podía llegar a ser el 50% de la población, no existía en las estadísticas, vivía como si fueran ratas. Resulta que bajaron, montaron la que montaron, y a raíz de ahí es cuando vino todo el proceso que habréis conocido, bolivariano y demás. Que es cuando... Pero para evitar eso se plantean las rentas mínimas de inserción aquí. Vamos a intentar dar algo para que la gente subsista y no salga a la calle a exigir derechos. Pero en todo eso hay una contradicción, porque si el estudio hablaba de que Europa tenía que acostumbrarse a vivir con tasas de paro de 2 dígitos, de paro estructural, ¿cómo creas unas ayudas enfocadas a insertar a las personas en el empleo? Si no va a haber empleo, ¿por qué las enfocas directamente al empleo? Es como, no sé, yo lo veo contradictorio, no sé cómo lo veréis vosotras. Pues esto es lo que plantea. Frente a eso, casi a la par de que se estaba debatiendo esto en la Unión Europea, en el Estado español, pues había en los años 80 muchas asambleas de personas desempleadas. Algunas de esas asambleas empezaron a cuestionarse que qué hacían estar en la calle todo el día pidiendo un empleo, que era pegarse cabezazos contra una pared. Y esas personas influenciadas por la economía feminista, ¿habéis oído hablar del ecofeminismo? ¿No? ¿Sí? Bueno, algo vamos a tocar, poco, pero algo. Os aconsejo que os acerquéis a eso. Pues influenciadas por esta corriente de pensamiento, se empezaron a plantear que lo que tendrían que hacer es seguir en la calle, pero reivindicar el derecho a una vida digna. No pedir un empleo, pedir el derecho a tener una vida digna. A partir de ahí salió una propuesta que llamaron salario social. Esa propuesta evolucionó y acabó llamándose renta básica. La renta básica es un derecho, no es un derecho... aquí, espera, es que esto me parece, me lo he saltado. La RMI es un derecho subjetivo, enfocado a la unidad familiar, personas empadronadas, empobrecidas, con una cuantía mínima y con lo mismo, un derecho, una contraprestación. Pues estas personas lo que plantearon era un derecho, nada de subjetivo. ¿Sabéis lo que es un derecho subjetivo? ¿No? Un derecho subjetivo es un derecho que tienes si cumples una serie de condiciones. Si no las cumples, no tienes derecho. Entonces, si dicen, damos un dinero, damos 500 euros a todas las personas que tengan sus ingresos familiares sean menores de 200. Pues si tienes 300, no tienes derecho a la ayuda. Pero si tienes 150, sí. Eso es un derecho subjetivo. Ellos plantearon un derecho, como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, que fuera individual, o sea, que fuera a la persona, no que fuera a la unidad familiar, que fuera universal, fuera a todas las personas, tuvieran ingresos o no tuvieran ingresos. Esto a la hora de explicar en muchos foros trae controversia, porque dicen, ¿cómo vas a dar un ingreso a todas las personas, tengan ingresos o no tengan ingresos? ¿La Patricia Botín tiene derecho a la renta básica? Sí. Pues entonces no sirve la renta básica.
Si queréis, al final, ese tema lo tocamos, creo que ahora no es importante, pero no hay ninguna contradicción y la Patricia Botín, en el caso de implantarse, podría cobrar la renta básica y no saldría ganando. Sería, como derecho, sería universal, ninguna persona, con una cantidad suficiente para poder subsistir. Se partía de lo que Eurostat ya marcaba como el umbral de la pobreza. Cuando hicimos estos carteles, que estos carteles no son de ahora, son de hace unos años, el umbral de la pobreza estaba en 650 euros mensuales por persona. Y incondicional, o sea, no se pedía ninguna contraprestación. No se obligaba a ni a hacer itinerarios, ni a buscar un empleo. Lo podías buscar o no buscar. El hecho de buscarlo y obtenerlo no te iba a quitar no te quitaría la renta básica. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de luchar por el derecho a una vida digna. Ya no se trataba por buscar la inserción del empleo, el derecho a una vida digna. Esta propuesta, cuando surgió, trajo algunas críticas de sectores sociales, de movimientos sociales y de partidos políticos de izquierda. Ellos planteaban que en un mundo tan individualizado como es la sociedad en la que vivimos, dar una asignación económica por persona sin ningún tipo de contraprestación y dársela a todo el mundo, lo único que iba a generar era aumentar el individualismo, a su vez aumentar el individualismo, problemas de inflación, una serie de historias. Colectivos sociales, sobre todo agrupados en Coordinación Baladre, se plantearon, iba a decir nos planteamos, pero nosotros entonces no estábamos, eso ya hace años, la cuestión, la crítica tenía su calado, había que ver cómo solventarla. El planteamiento para solventarla consistió en que estaba claro que si un gobierno da una renta básica a toda la población, iban a ocurrir cosas y podían ocurrir cosas muy variadas. Pero no por ello el modelo de sistema iba a transformarse ni a cambiar. Al contrario, podía fortalecerse. Y el hecho es que actualmente, por ejemplo, el Foro de Davos, ¿sabéis lo que es el Foro de Davos? Pues es una reunión internacional donde se reúnen los grandes poderes económicos. El Foro de Davos se plantea el tema de la renta básica. Entonces, analizando eso, se planteó la necesidad de darle como un giro a la propuesta, no quitarla. La propuesta en sí era positiva, no quitarla. Había que plantearse la propuesta enmarcada en un proceso de transformación social. No una propuesta aislada. La propuesta tenía que ir dentro de un proyecto de transformación social y por eso se llamó renta básica de las iguales, significa renta básica de las personas iguales y mucho más. El y mucho más tiene su importancia porque el y mucho más es recoger todas aquellas propuestas, herramientas que acompañando a la renta básica nos permitan profundizar en una transformación de la sociedad. No quedarnos con una asignación económica y vemos a ver qué pasa. No, hay que trabajar. La asignación económica nos puede servir, pero hay que trabajar con otras herramientas y con todas juntas plantear un proyecto de transformación social. Después, al final, os diré algunas propuestas que serían mucho más, pero las propuestas son muy variadas, son muy amplias, pero algunas de las más comunes. En lo principal es exactamente igual, derecho individual, universal, suficiente e incondicional. En la cantidad se plantea una cantidad diferente, porque se coge el umbral de la pobreza
de otro índice, porque claro, aquí funcionamos en índices. Hay una organización económica que dice que el umbral de la pobreza es X y hay otro que dice que sí. Pues aquí se cogió, en vez de la X, se cogió la Y, que es el 50% de la renta per cápita. En el momento que hicimos este cartel, más o menos, el 50% de la renta per cápita era 900 euros por persona. Entonces se plantea 900 euros por persona. El 80% lo cobraría la persona y el 20% iría a un fondo de renta básica. Ese fondo de renta básica es un fondo para lo común. A través de ese fondo sería trabajar sobre lo común, para evitar el individualismo. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que no te afectan individualmente, sino que afectan en general. Y resolverlos entre todas las personas que les afecta de manera común. Entonces, ese dinero iría. Ese dinero no iría a Hacienda, ese dinero no iría a los ayuntamientos, no iría a la Generalitat, iría, en el caso de plantearse la propuesta tal como la planteamos, a la unidad de población de que debería de tener un tamaño determinado que permitiera el conocimiento personal y que permitiera la participación directa para el control social sobre eso. Y entonces, cada cierto tiempo, con el dinero ese, pues se debatiría qué cuestiones colectivas, comunes, es necesario resolver y con ese dinero se podría resolver. Las cuestiones serían muy variadas. Entonces, las unidades pequeñas podrían ser barrios, podrían ser pueblos pequeños. O sea, era una manera de descentralizar la gestión económica y permitir la participación. Y también con una visión de que todo esto no sería nada más que una herramienta más, con las otras muchas, que con lucha social desde abajo nos permitiera transformar la sociedad, que eso es lo que no hay que perder de vista. No es cuestión de conseguir esto o lo otro, es cuestión de tener un proyecto de transformación y ir agrupando gente en ese proyecto y buscar herramientas económicas o del tipo que sea que permitan ir hacia adelante en esa transformación social. En el fondo sería la lucha de David contra Goliat. El sistema es Goliat, la gente que quiere transformar el sistema son David. Pues hacerse de ondas, las ondas que hagan falta. Y ahora, antes de eso, ¿esto lo conocéis? En los otros dos cursos sí que lo conocían. Sí que lo conocemos. Es la famosa teoría del iceberg, del ecofeminismo. Aquí, este planteamiento, una de las cosas que hace es resituar el concepto de economía. La economía, tradicionalmente, era considerada la administración del hogar, entendiendo el hogar como un espacio económico determinado. No el hogar es la familia, y tal como la entendemos ahora. Podría ser algo más amplio. Y entonces la economía se dedicaba a la administración de los bienes que conseguía el hogar, sobre todo hablamos de sociedades agrarias donde había capacidad de autosuficiencia, pues todo lo que se conseguía administrarlo para satisfacer las necesidades de la gente que vive en el hogar. Si eso lo trasladamos a la actualidad, sería enfocar la economía en una sociedad para las riquezas que se generan en esa sociedad, administrarlas para satisfacer las necesidades de la población que vive en esa sociedad. ¿Creéis que eso ocurre con la economía actualmente? No. Claro, la economía actualmente se gestiona de acuerdo a los criterios neoclásicos, se llama. Es el criterio de que hay
un nivel que se llama nivel productivo, que es el nivel donde funciona la economía. Y hay otro nivel que se ignora, no se le da ningún valor. ¿Por qué? Porque pertenece o al ámbito de la naturaleza, que la naturaleza es algo, eso, que está ahí y siempre ha estado, o al ámbito de lo doméstico, lo privado, que eso es una cuestión de las personas en cada sitio. Pero es que resulta, por un lado, la naturaleza es de donde salen las materias primas, donde la agricultura se lleva a cabo, donde se extraen los peces, todo lo que comemos, toda la energía que necesitamos, todo se saca de la naturaleza. Pero la naturaleza tiene unos ciclos de recuperación de aquello que se pierde. Por ejemplo, en las sociedades rurales, y no hace tanto tiempo, por ejemplo, un sistema de energía todo funcionaba con la leña. La gente administraba el bosque, los bosques de alrededor, y se dedicaba a cortar ramas y a talar aquellos árboles enfermos, y de ahí sacaba la leña. No entraba a saco y se llevaba los árboles. Y después a lo mejor plantaba otros para dentro de 20 años tener leña. No. Se dedicaba a limpiar y a administrar el bosque sin dañarlo, porque sabía que el bosque era de donde sacaba la energía. Eso en la economía neoclásica, eso son tonterías. Aquí hay que llegar, ahí hay unos árboles tremendos, los arrasamos todos, dejamos todo hecho un erial, y si eso plantamos unos y nos vamos a arrancar los de allí y después los de allí, y a lo mejor dentro de 20 años venimos y aquellos que plantamos están altos y los podemos volver a arrancar. Pero en el capitalismo la economía funciona a tal rapidez por la necesidad de obtener beneficios, porque si no obtiene beneficios y los va ampliando, el capitalismo pierde fuerza y se cae. Es como ir en bicicleta, si no pedaleas llega un momento que te caes. El capitalismo, si no corre, se viene abajo. Pues el capitalismo lo que hace es que se carga los ciclos de restauración propios de la naturaleza. Y al cargárselos, pues llegamos a donde hemos empezado, a la crisis de los años 70, donde se dan cuenta que los recursos se están acabando y no van a servir para alimentar a toda la población. Pero les trae sin cuidado, porque muchos dirán, total, cuando se acaben yo ya estaré muerto, vamos a seguir para adelante y a vivir opíparamente, a acumular lo que tengamos que acumular y salga el sol por donde quiera. La cuestión, después debajo tenemos lo que se llama trabajo reproductivo de cuidados. Eso en la hoja 22 creo que habla de eso. Pero resulta que el trabajo reproductivo de cuidados es algo más complejo que el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es trabajo reproductivo y de cuidados, pero es algo más complejo, más amplio, porque en el fondo el trabajo de cuidados es el trabajo para recuperar a las personas tanto física como emocionalmente. Entonces, en el trabajo de cuidados está tareas, como puede ser poner la lavadora o limpiar la casa, pero están tareas como es escuchar, es abrazar o es atender los problemas que tiene alguien, es en el fondo, y volvemos a lo que estábamos aquí, a mantener los vínculos que nos permiten vivir de una manera digna. Porque sin vínculos, las personas somos seres, dicen las ecofeministas, ecodependientes, y el otro es ecodependiente y... Bueno, que dependemos de la naturaleza y que dependemos de las demás personas, no podemos vivir solas. El ser humano es el ser más débil de la naturaleza, no puede vivir sola. El lobo puede vivir solo, pero el ser humano no. Toda esa historia del Robinson Crusoe, todo eso son mitos. Eso del héroe
que era capaz solo enfrentarse a todo, eso no es verdad. Somos personas frágiles que necesitamos el apoyo de otras personas para poder sentirnos fuertes y poder afrontar situaciones. Todo eso supone, conservar eso y potenciar eso supone un trabajo. Y todo ese trabajo se da aquí. Históricamente y en la actualidad ha recaído sobre las mujeres. Y ha recaído sobre las mujeres por un proceso histórico, que hay un libro que yo os aconsejo leer, que es La fantasía de la individualidad, de una arqueóloga, es que no me acuerdo el nombre, pero Carrasco me parece que es el apellido, en el que explica desde la arqueología cómo se crea el yo individual. En las sociedades del Paleolítico eran clanes pequeños en los cuales vivían siempre agrupados con un miedo feroz a lo que estaba afuera, porque la naturaleza no la entendían y la naturaleza era como si fuera un gran monstruo, que si alguien lo pillaba solo, pues, ¿qué podría ocurrir? Que acabaría con él. Entonces, ellos vivían, según dice la arqueóloga esta, vivían con un yo relacional. Eran seres gregarios, pero es que somos seres gregarios. Y eso no quiere decir que seamos borregos, es que no es lo mismo. El lenguaje se ha utilizado mucho para, en el fondo, manipularnos y llevarnos hacia un tipo de pensamiento muy concreto. Entonces, como seres gregarios, pues la tribu o el clan era lo que los agrupaba y lo que les daba fortaleza. Lo que ocurrió, pero no ocurrió de un día para otro, en el proceso de tiempo, como se dio una división sexual del trabajo, resulta que los hombres, por tener más fuerza física, salían a cazar. Al salir a cazar, resulta que se empezaron a encontrar con que, claro, no tenían la tribu para defenderse de la naturaleza, y empezaron a tener que los peligros que les acechaban, afrontarlos de manera individual, o 2 o 3, o como fuera. Eso les fue dando una fortaleza mental de que, bueno, soy capaz de enfrentarme. Claro, cuando llegaban al clan, ya no miraban igual al resto. No, nosotros es que tenemos una capacidad que no tenéis vosotros. Y a partir de ahí ella plantea que es cuando surge el héroe. Entonces, a partir de entonces, los pueblos o las tribus ya no se protegen entre ellas, las protege el héroe, que es esa persona que tiene una capacidad. A partir de ahí, entonces, eso lo que va generando es esa concepción del yo individual, va generando un concepto que es el que el capitalismo explota, que es el yo autosuficiente. Las personas somos autosuficientes, no necesitamos de los demás, y el que le va mal es que es débil. ¿Y qué vamos a hacer si es débil? Esto es una concepción ideológica que se ha ido creando a base de mucho tiempo. Ella plantea que hay que romper, que eso habría que romperlo, y en el libro lo que plantea es que son las feministas las que cuando empiezan a crear su yo individual, sin romper con el yo relacional, porque lo tienen históricamente asimilado, generan un yo que combina las dos cosas, lo individual y lo relacional. Y ella plantea que a partir con eso, ese que sería una buena herramienta para romper con toda la simbología y con toda la ideología que nos lleva a donde estamos. Bueno, eso ha sido un paréntesis, digo que era un poco largo. Entonces, todo eso, trabajo de cuidado de la naturaleza, está sumergido. Entonces, lo que se plantea, y al recogerlo con lo de la opción de la renta básica, es, si todo esto mantiene a esto, y hay estudios que dicen que
el trabajo de cuidados, por ejemplo, en el Estado español supone una cantidad similar al 25% del PIB. Si el PIB es 1 billón de euros, pues calcular que el trabajo doméstico, si se valorara monetariamente, serían 250.000 millones de euros anuales. No es poco, ¿no? Yo creo que... Entonces, si intervienen, y si la naturaleza también interviene en eso, la generación de riqueza no se da ahí, se da en todo. Entonces, una de las cosas que se plantea es, no es necesario el empleo, no es necesario estar aquí para generar riqueza, puedes estar aquí para generar riqueza. Y como generas riqueza, pues tienes tanto derecho como el que está aquí a cobrar un dinero para poder subsistir mientras la sociedad se rija por el dinero. Si llegáramos a una sociedad que no se rige por el dinero, pues lo tendríamos ya mejor. Y ahora, ya para terminar, sobre lo del y mucho más, quiero hablaros de algunas herramientas. Y algunas las tenéis en las hojas. Hay una en la hoja que es el trabajo social comunitario, creo que está así, ¿no? No, plan de empleo comunitario, que en el fondo sería trabajo social comunitario. Eso sería una herramienta que iría acompañada a la renta básica. Eso es para que veáis que cuando se plantea la renta básica no se plantea para estar de ocio y de playa todo el día, sino que también vamos a entrar. Eso lo lleva a cabo un colectivo que está en Baladre, que es el Colectivo Social del Parque, de Parque Alcosa, en el pueblo de Alfafar, que es un pueblo que está al lado de Valencia, que es donde está el IKEA, ¿no? Pues esta gente en el año 86, 87, pues eran un grupo joven, harto de pegarle patas a las piedras y no hacer nada, decidieron que tenían que hacer algo. Y como su barrio estaba muy sucio, aparte era un barrio azotado por la droga, un desastre. Pues un día cogieron escobas y se pusieron a barrer el barrio. Y no lo hicieron un día, lo hicieron 2, 3, 4, lo hicieron un montón de días. Claro, la gente del barrio decían, ¿pero qué hacen estos niños? Cuando la gente les preguntaba, ellos dijeron que ellos querían ser útiles al barrio y que habían decidido limpiar el barrio. La gente les aplaudió. Y entonces, cuando vieron que la gente les apoyaba, se fueron al ayuntamiento y dijeron, el servicio de limpieza funciona fatal, con lo cual vamos a montar una cooperativa y la limpieza del barrio la vamos a hacer la gente de la cooperativa y el dinero que el ayuntamiento le da a la empresa de limpieza, que no se lo dé a la empresa de limpieza y se lo dé a la cooperativa. Pues lo lograron. Después de presiones y presiones lo lograron. Eso fue el embrión, a partir de ahí, pero que no ha sido un camino de rosas. Cada 2 por 3 decían que salía subasta porque Fondos de Construcción y Contratas o otras empresas querían entrar y tenían que ponerse en huelga de hambre o lo que fuera hasta que conseguían mantenerlo. Después montaron una guardería en el barrio, un centro social, ahora también llevan el mantenimiento de jardines y cosas de esas. Entonces, han logrado, no es que hayan convertido el barrio en un paraíso, porque tampoco tienen esa capacidad, pero lo que han logrado es que la cooperativa resulta que por un proceso de rotación va dando trabajo a gente del barrio para que, como no puede darle trabajo a toda la gente del barrio, va haciendo un proceso de rotación para que la gente después pueda pasar a cobrar el paro y así que siempre tenga ingresos. Y lo que también ha logrado es que en el barrio haya una actividad social y que los vínculos que se rompieron y que se mantengan, por lo menos si no en todo el barrio, en ciertos sectores del barrio se mantengan unos vínculos de apoyo. Ese sería, por ejemplo, una propuesta que iría acompañada con lo de la renta básica. Otra propuesta sería, una propuesta reivindicativa, sería la del reparto de todos los trabajos socialmente útiles. Y lo de socialmente útiles es importante, porque es más socialmente útil el acompañamiento
a una persona que lo está pasando mal que una fábrica de armas. Es más socialmente útil el hacer un comedor colectivo para que gente que no tiene posibilidades pueda comer y encima mantener una relación que una empresa de publicidad. O sea, entonces eso es un debate también social en el que habría que plantear cuáles son los trabajos que permiten el sostenimiento de la vida y cuáles son los trabajos que atentan contra el sostenimiento de la vida. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Sostener la vida o destruirla? Y a partir de ahí tomar decisiones. Otra herramienta más, y eso es una que, por ejemplo, llevamos al colectivo nuestro, lo lleva, es el punto de información y denuncia sobre derechos sociales. La hoja 24 va de eso. Pero el punto de información, ¿qué es lo que pretende? El punto de información pretende acercarse a las personas sin recursos y en vulnerabilidad o hasta en riesgo, y en riesgo de exclusión, y en algunos casos hasta en exclusión, lo que pasa que eso ya supondría un trabajo que a lo mejor no tenemos capacidad para hacerlo, para escucharlas, no para llegar y decirles lo que tienen que hacer, para escucharlas, para comprender su situación y para acompañarlas. Acompañarlas, entre otras cosas, a conseguir recursos económicos o a conseguir recursos energéticos, porque hay gente que es que no tiene luz. ¿De qué manera puedes dar? O la cuestión que se vea importante. Pero una cosa que tengo que decir, la gente del punto de información no son gente que está viviendo en un mundo maravilloso y que, claro, tiene un rollo altruista y baja a ayudar. No. En el colectivo hay gente que está pidiendo la renta valenciana de inclusión. Hay gente que vive en casas ocupadas. Hay gente que tiene problemas gordísimos. O sea, nos acercamos a esas personas, pero con la convicción y planteándoles que no somos diferentes, que algunas pueden estar mejor, otras están peor y otras mucho peor, pero que a todas nos está pasando lo mismo, en mayor o menor medida. Estamos afectadas por procesos de vulnerabilidad. Y no sé, podría seguir, por ejemplo, hay otra propuesta que tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. Entonces tiene que ver con lo de la soberanía alimentaria, huertos comunitarios y demás. Y esto de los huertos comunitarios hay gente que piensa que es un entretenimiento. No. Y para el futuro que nos espera, los huertos comunitarios pueden ser una herramienta de subsistencia importante. El ejemplo es Cuba. En Cuba fue una tabla de salvación cuando Cuba perdió las ayudas de la Unión Soviética. Entró en el periodo excepcional. Resulta que en Cuba tenían azúcar, plátanos, café y tabaco. No tenían más. Y de repente todo lo que les llegaba de la URSS se cortó. Alguien en la administración cubana tuvo la mente abierta como para entender que había que hacer algo, pero no lo iba a hacer el gobierno. El gobierno lo único que tenía que hacer era permitir que la población lo hiciera. Y entonces les permitieron ocupar tierras y empezaron a cultivar. La Habana es en estos momentos la ciudad del mundo con más huertos comunitarios. Y gracias a todo ese trabajo de los huertos comunitarios, Cuba pasó de una situación en la que hubiera entrado en una hambruna a vivir con una dieta frugal, no es que estén para tirar cohetes, que tengan allí de todo, pero que les ha permitido vivir dignamente y comer con salud y comer lo necesario, sin lujos, pero comer.
Pero eso ha ocurrido también en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. ¿Conocéis la ciudad de Detroit y lo que le ocurrió a la ciudad de Detroit? La ciudad de Detroit, una ciudad, no sé si era de 4 millones de habitantes, era el centro mundial del automóvil. Pero las fábricas se empezaron a ir a China, a Vietnam, a México, a no sé dónde, y de repente desaparecieron las fábricas de Detroit. La población que vivía del automóvil se quedó en el paro. Los que pudieron, viendo la situación, cogieron el coche, porque en los Estados Unidos cogen el coche para todo, se largaron a otras zonas a ver si podían buscarse la vida allí. La población bajó a 800.000 habitantes. O sea, imaginaros que Madrid, en cuestión de meses, de casi 5 millones de población, se quedara en 1 millón. Eso es una... La ciudad se convirtió en una ciudad fantasma. El ayuntamiento no tenía ni recursos para mantener los servicios. Pues la población empezó a ocupar los jardines y a cultivar en los jardines. Y gracias a eso, pues allí la gente ahora empieza a respirar un poco. Pero la situación era caótica. Y ahí habría muchas más, pero no sé, con esas yo creo que os tenéis para...